¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Luis Torres. Es un gusto poderles saludar y presentarles un nuevo tema, en este caso tiro parabólico. Un saludo al licenciado Daniela Janel, es un gusto poder compartir este tema con su persona. Bueno, veamos, tiro parabólico. Es un tema que en física a muchos les causa cierta dificultad para calcularlo y esto a veces sucede por desconocer algunos elementos importantes del tiro parabólico. Sin embargo, si nosotros conocemos algunos detalles básicos dentro del tiro parabólico, pues realmente resulta en algo muy sencillo, muy mecánico el poderle calcular, ¿sí? Para ello debemos de considerar, por ejemplo, el tiro parabólico, que forma una trayectoria como la que usted puede ver en la figura, ¿verdad? Con elementos muy importantes que debemos de considerar, que más adelante, pues a detalle, lo vamos a ver. Así que acompáñeme y vamos a ver el tema de tiro parabólico en esta ocasión. Entonces, algunos elementos que componen el tiro parabólico. Los elementos, usted puede observar acá, tenemos una velocidad inicial, ¿sí? Una velocidad que normalmente la dan, o si no se la dan, pues hay que calcularla dependiendo los datos que le proporcionen. Pero también debemos de considerar una velocidad inicial en X, que es la componente de esa velocidad inicial. Esto es importante porque no debemos de confundir estas velocidades. Son distintas, mientras que la velocidad inicial es la que le proporcionan, es una como velocidad, podríamos llamarle resultante quizás, ¿verdad? Pero en realidad es la velocidad que está entre el valor de la velocidad de X y también dentro del valor de la velocidad en Y. ¿Sí? Para ello cada una pues consta de su fórmula que con anterioridad o previo a este tema pues es importante considerarlo, por ejemplo en el tiro vertical o ver el tema de componentes, eso nos va a ayudar y nos va a dar ventaja al momento de querer calcular ejercicios como estos. Por ejemplo, la velocidad inicial en X se calcula con la velocidad inicial, ¿sí? Por coseno del ángulo. La velocidad inicial en Y se puede calcular con la velocidad inicial por seno del ángulo. El ángulo es un elemento importante que también nos proporciona. Otro elemento importante es la altura máxima. Acá también es importante considerar los elementos que se dan, pues es el punto donde la velocidad vertical se vuelve cero. ¿Sí? Y cambia de dirección el proyectil, es decir, si el proyectil va hacia arriba, va subiendo, como lo podemos ver en la figura, pues en este instante empieza a descender, ¿sí? A ganar velocidad nuevamente, afectado por la gravedad, ¿sí? Otro punto importante es el alcance máximo, es decir, la distancia horizontal que el proyectil pueda recorrer en su totalidad. ¿Sí? Usted puede ver la trayectoria. Y esto es bien importante, la velocidad en X, ¿sí? La velocidad en X es una velocidad que se mantiene constante en toda la trayectoria. Y si consideramos eso desde que sale hasta que caiga el proyectil, la velocidad inicial en X es exactamente la misma. Entonces es importantísimo considerar eso. Esta no se vuelve cero, a diferencia de la velocidad en Y. Esta, a medida que va subiendo, pues afectado por la gravedad, va disminuyendo su valor hasta llegar al punto máximo donde se hace cero y a partir de ahí empieza a ganar nuevamente un valor diferente de cero hasta caer. Esto es que va creciendo nuevamente la velocidad, pero como va en sentido contrario, pues podemos colocarle un signo negativo. Primeramente iba para arriba, donde podemos considerar la positiva, ahora que venga para abajo, la podemos considerar negativo. Esto es solamente por la dirección. Nada más, otro elemento importante de considerar es el ángulo, ¿sí? Este ángulo que es el que también va a determinar la altura, va a determinar el alcance, etcétera. Y otro elemento también que no podemos olvidar es la gravedad. Y esto es bien importante porque los textos normalmente en los ejercicios no le mencionan la gravedad, es decir, nosotros la asumimos. ¿Por qué? Porque la gravedad tiene un valor cercano a la Tierra aproximado de 9.8, algunos textos la consideran como 9.81 y otros incluso la cuadran a 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto es bien importante porque es una aceleración, es segundo cuadrado, porque se trata exactamente de eso. La gravedad es una aceleración, una atracción hacia la Tierra que nosotros siempre la tenemos que considerar en este tipo
de ejercicios, ¿sí? Entonces, ya conociendo estos elementos, pues pasemos a ver algunas fórmulas del tiro parabólico, ¿ya? Las principales o muy importantes son estas para calcular las componentes de la velocidad en X y la componente en la velocidad de Y. En la de X, por ejemplo, ya lo dijimos, la velocidad inicial por coseno del ángulo para calcular la velocidad en X. Y esta, no se olviden que es constante en toda la trayectoria. Es decir, si su valor inicial es de, por decirlo, 5 metros sobre segundos, al final de la trayectoria o en la altura máxima, su valor sigue siendo de 5 metros sobre segundos. Contrario a la velocidad inicial en Y, tiene un valor inicial que a medida que va subiendo va disminuyendo hasta hacerse cero en el punto más alto y luego empieza a tomar valor hasta tomar en el mismo nivel de altura al pasar por ahí, tiene un valor igual al inicial, pero eso ya con un signo negativo, es solamente por su dirección. Y esta se calcula con velocidad inicial por seno del ángulo. Ahora veamos otras fórmulas. Tenemos, por ejemplo, el tiempo que lo podemos calcular por la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Esto, si nosotros necesitamos el tiempo y conocemos la velocidad final y la velocidad inicial, fácilmente podemos calcular el valor del tiempo. Una velocidad final, por ejemplo, si conocemos una velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, entonces fácilmente podemos calcular la velocidad final. Y así sucesivamente podemos nosotros calcular. Esto bien importante porque acá, aunque estas fórmulas no la mencionan, pues estas velocidades ya son las velocidades específicamente en Y. Y eso hay que considerarlas, no la velocidad que le dan inicialmente, sino que acá las fórmulas están diseñadas para la velocidad en Y. Es bien importante, tanto la final como la inicial. Otras fórmulas que podemos nosotros encontrar está para la altura, para el tiempo, para la velocidad final. Y es que estas fórmulas nacen de las fórmulas anteriores, es decir, no tenemos que conocer todas específicamente. Por facilidad, pues podemos nosotros tener este tipo de cuadro para poder fácilmente elegir alguna, dependiendo de los datos que ustedes le proporcionan en los ejercicios, y a partir de ahí elegir cuál de estas le puede ser útil o cuál es la más fácil. Sin embargo, conociendo algunas, pues usted puede despejar fácilmente el valor de estos en algún momento. Entonces, no es necesario que tengamos o que memoricemos cada una de las fórmulas. Sin embargo, eh, para fines de iniciación, pues acá está esta forma de calcularlo, en donde ya algunas fórmulas pues ya están despejadas, así, pero estas nacen de las anteriores. Por ejemplo, la 7 nace de la fórmula 4, donde fácilmente podemos despejar la velocidad final, ¿sí? La 6, por ejemplo, también nace de una de las fórmulas anteriores y otras que también se deducen de las otras. Entonces, acá también es importante que usted sepa despejar para que se le facilite en algún momento que usted no recuerde o no tenga memorizada alguna de las fórmulas, pues fácilmente las pueda recordar. En conclusión, se denomina movimiento parabólico al tiro parabólico, ¿verdad? Al desplazamiento de un objeto cuya trayectoria traza la forma de una parábola. En tiro parabólico obedece siempre a las siguientes consideraciones. O sea, es importante tomar en cuenta estas consideraciones antes de realizar cualquier ejercicio. Sabidos el ángulo inicial de inclinación, esto es bien importante, la velocidad inicial y la diferencia de alturas entre el punto de salida y el punto de llegada, podrá calcularse la trayectoria entera. Si nosotros conocemos estos datos, velocidad inicial, el ángulo, diferencias de alturas, podemos calcular los valores de toda la trayectoria, es decir, la velocidad en cierto punto, la altura en cierto punto, la velocidad en X, la velocidad en Y, etcétera. Otro punto para considerar es los ángulos de salida y llegada son siempre idénticos, a menos que la altura de ambos puntos varíe. Es decir, si tenemos el mismo nivel de altura a donde salió el proyectil, a donde llegó, los ángulos serán exactamente los mismos.
¿sí? A excepción de que el proyectil se quede en una altura diferente a la de donde salió, los ángulos obviamente cambian. Esto puede ser una altura mayor o una altura mucho más baja de la inicial. Importantísimo, con un ángulo de 45 grados se logra la mayor distancia cubierta. Importante considerar esto porque el mayor alcance se puede lograr si colocamos un ángulo de 45 grados. A partir de ahí va a depender de la velocidad que se le imprima, en donde va a alcanzar más o menos distancia horizontal e incluso altura. Dado un ángulo fijo, puede aumentarse la distancia aumentando la velocidad. Lo que mencionábamos anteriormente, también puede analizarse el movimiento vertical sin tomar en cuenta el horizontal, y veamos algunos ejemplos donde se puede definir el tiro parabólico. Por ejemplo, en un disparo de un proyectil militar, sea un cañón, una artillería, mortero, desde un cilindro, etcétera, etcétera. También podemos considerarlo cuando se patea un balón de fútbol, ¿sí? De un marco a otro lado, por ejemplo, normalmente la trayectoria es una parábola, por mínimo que sea, es normal que esta tome una trayectoria parabólica, ¿sí? Luego, la trayectoria de una pelota de golf durante el tiro inicial de larga distancia. También sube, llega a una altura máxima, cae y bueno, forma una trayectoria parabólica. Acá tenemos una dirección en donde nosotros podemos eh, experimentar un poquito sobre tiro parabólico. Sí, vamos a mostrarlo. Acá usted puede ingresar en estos apartados, por ejemplo en laboratorio. Si usted ingresa acá, puede colocar y jugar un poquito con el ángulo. Vea, por ejemplo, podemos colocar un ángulo de 45 grados, luego podemos colocarle una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo, ¿sí? Y 20 metros, etcétera, etcétera, y puede usted pues colocarle la velocidad que necesite, ¿verdad? Y acá puede ponerlo como lento, etcétera. Si le ponemos un ángulo un poquito más alto y ahora podemos nosotros disparar, usted puede ver que se forma la trayectoria acá y puede ver algunos datos interesantes en este caso. Por ejemplo, la altura máxima, puede ver algunos casos interesantes, pero les invito a que ustedes pues ahí exploren este simulador, que es muy interesante realmente. Sí, y siguiendo con esto, pues también tenemos esta forma de tiro parabólico. También, por ejemplo, podemos ver que en un lanzamiento de básquet también tenemos un tiro parabólico. Acá la diferencia es que la altura cambia, ¿sí? Es donde mencionábamos anteriormente, el ángulo es diferente a este ángulo. Veamos y continuemos acá, veamos un ejemplo de una vez. Dice, se patea el balón de fútbol y este sale despedido a un ángulo de 37 grados y con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Sabiendo que la constante gravitatoria es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, calcule, en primer lugar, la altura máxima del balón. También tenemos un inciso B, que es el tiempo total que permanece en el aire. Bueno, entonces lo importante de acá es conocer, leer bien el ejercicio, extraer nuestros datos. Y algo importante, en este caso se menciona la gravedad, pero normalmente en los ejercicios a usted no le hablan sobre la gravedad, no se menciona, y nosotros asumimos que en un tiro parabólico está actuando la gravedad, por lo tanto se debe de considerar. En este caso nos proponen un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Estos elementos son sumamente importantes, pues si no le dan, usted lo asuma y lo toma en cuenta como un dato más que se debe de aplicar al tiro parabólico. Veamos entonces, otro punto que nos piden es la distancia que ha recorrido al caer, es decir, el alcance máximo, o en otros casos le pueden llamar el tiempo de vuelo, ¿sí? O distancia total horizontal, por ejemplo. Otras cosas que le pueden pedir es la componente en cierta distancia, en cierto tiempo, etcétera.
¿sí? Y todo va de la mano con las fórmulas que hemos calculado. Ahora veamos, tenemos el ejercicio que ya mencionamos anteriormente y ahora extraigamos nuestros valores. Dada la velocidad inicial, calculemos para empezar la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y, es decir, podemos calcular las componentes de las velocidades tanto en X como en Y para poderlos utilizar lo que mencionábamos anteriormente. Para ello pues vamos a utilizar las fórmulas. Para la velocidad inicial en X es velocidad inicial coseno del ángulo, para la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno del ángulo, ¿sí? Estos son nuestros datos, ¿sí? Tenemos 20 metros sobre segundos, el ángulo de 37 grados y la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundos. Importante poder fijar un punto de partida para saber si usted va a considerarla negativa o positiva. ¿Por qué le digo esto? Porque según la trayectoria es importante establecer la dirección y es importante establecer hacia dónde usted va a considerar positivo y negativo. Normalmente hacia arriba siempre lo consideramos positivo y hacia abajo normalmente es negativo. Y en este caso la gravedad, como siempre va contraria a la velocidad inicial, que en este caso va hacia arriba, pues la debemos de considerar negativa. Contrario a una, por ejemplo, caída libre, en donde todo va para abajo, pues todo lo podemos considerar positivo, por ejemplo, pero sabiendo de que su dirección es siempre hacia abajo y son cosas que debemos de especificar, ¿ok? Entonces veamos, las variables a encontrar está la altura máxima, el tiempo total y el alcance máximo. Estas son nuestras variables y esto es bien importante establecer qué es lo que estamos buscando. Si no sabemos qué estamos buscando, entonces tendremos un poquito de dificultad, pues no sabemos por dónde iniciar. En este caso nos piden la altura máxima, el tiempo total y el alcance máximo. Veamos entonces, calculemos la velocidad inicial en X, su componente. La velocidad inicial es 20 metros sobre segundos y el ángulo es a 37 grados. Haciendo esa multiplicación nos da un total de 15.97 metros sobre segundo. Entonces podemos decir que la velocidad inicial en X es 15.97 metros sobre segundos. Importante, esta velocidad es constante durante toda la trayectoria. En cualquier punto de la trayectoria parabólica, esta velocidad en X será la misma, desde el inicio hasta el final. Y esto es un punto muy importante que usted lo considere. Ahora veamos la velocidad inicial en Y. Esta es nuevamente 20 metros sobre segundo por seno de 37 grados y nos da un total de 12.3 metros sobre segundo. Esta es la velocidad que va hacia arriba, es la velocidad vertical, la componente de la velocidad inicial en Y. La podemos considerar de esa forma, como lo que va para arriba la vamos a considerar positivo, en este caso esa velocidad es positiva, ¿sí? Ahora veamos, para obtener la altura máxima, vamos a calcular la altura máxima, en este caso lo consideramos como un tiro vertical y siendo de esta manera, la velocidad en Y y en altura máxima es 0. Eso es otro punto importante, ¿sí? que debemos de mencionar. En la altura máxima, es decir, a donde llegue el alcance vertical del proyectil, ahí en ese punto la velocidad en Y es 0. Y si consideramos una velocidad inicial, esta la podemos considerar como velocidad final en Y. Y en este caso la tenemos que considerar como 0. Es el punto donde se termina la velocidad vertical que va hacia arriba y hay un cambio de dirección y ahora viene hacia abajo. El proyectil, como decíamos al inicio, empieza a ganar velocidad, solo que ahora en sentido contrario, es decir, en este caso la podemos considerar negativa, pero en este caso la vamos a considerar 0 porque estamos en la altura máxima. Otro punto para considerar, velocidad en Y entonces es 0 metros sobre segundo, que sería la velocidad final en Y, y la gravedad que es menos 9.8. Veamos entonces si la velocidad en Y, inicial en Y es 12.3 metros sobre segundo, tenemos esta fórmula para poderla calcular, ¿sí? 2 veces la gravedad por la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. De acá nosotros podemos tener un despeje de la altura, ¿sí? Lo que les decía anteriormente. 2 veces la gravedad está de este lado, pasa de este lado a dividir. Esto es despejando h, luego sustituimos los valores, ¿sí? Velocidad final
es importante saber que es 0 en altura máxima, luego menos 12.03 al cuadrado dividido dos veces la gravedad, que es menos 9.8. Desarrollando esta parte, operando, nos da al final un valor de 7.38 metros de altura máxima. Importante poder calcular adecuadamente cada valor, considerar los signos para no tener ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer dato, la altura máxima, que es 7.38 metros sobre segundos. Ahora vamos a obtener el tiempo de la altura máxima, es decir, el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la altura máxima, que en este caso es un balón de fútbol. Entonces, otra vez nuestros datos: velocidad final en y es 0 metros sobre segundos, la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la velocidad inicial en y es 12.03 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, lo que queremos calcular es el tiempo. Con estos datos, como es la altura máxima, la velocidad final en y es 0 metros sobre segundos. Entonces, tenemos esta fórmula que es el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la gravedad. Otro valor, como ya tenemos la altura, podemos utilizar esta otra fórmula también. Tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura dividido la gravedad, que también nos debería de devolver el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo datos, tenemos que la velocidad final es 0, la velocidad inicial en y es 12.03, la gravedad es menos 9.8, para un total de 1.23 segundos, tiempo que llevan a alcanzar la altura máxima, y para volver a caer emplea el mismo tiempo. Esto es importante, el tiempo que tarda en subir es exactamente el mismo tiempo que tarda en bajar, ¿sí? Eso quiere decir que si nosotros queremos el tiempo total de vuelo, basta con multiplicarlo por 2 y obtenemos el tiempo total en vuelo, cosa que nos va a ser muy útil al momento de calcular el alcance horizontal, ¿sí? El alcance horizontal, que es también uno de los incisos que nos han pedido calcular, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo total, lo que les decía, 2 por 1.23 segundos, nos da un total de 2.46 segundos, ¿ok? Si bien es cierto, el tiempo para alcanzar la altura máxima fue de 1.23 segundos, el tiempo total de vuelo, desde donde fue disparado el balón hasta donde cayó, ¿sí? Considerando que están al mismo nivel de suelo, tenemos un total de 2.46 segundos, ¿sí? Y entonces con ello calculamos el inciso B. Para calcular el inciso C, obtener el alcance máximo, pues vamos a recordar este tipo de fórmulas. Recordemos que la distancia es la velocidad en X por el tiempo total, ya que velocidad inicial en X es 15.97 metros sobre segundos y el tiempo sobre segundo, y el tiempo total es 2.46 segundos. Entonces, pues ya tenemos todos los datos, ¿sí? Importante recordar que la velocidad en X tiene el mismo valor en toda la trayectoria, y esto nos va a ayudar para calcular este tipo de distancias, y el tiempo total lo obtuvimos, recuérdense, multiplicando por 2 el tiempo de subida, ¿sí? El tiempo el que alcanzó la altura máxima es exactamente el mismo tiempo que tarda en caer, por eso fue que lo pudimos multiplicar por 2. Ahora, sustituyendo estos datos, ¿sí? Sabiendo que la velocidad inicial en X o la velocidad en X es 15.97 metros sobre segundos y el tiempo total de vuelo es 2.46 segundos, entonces al sustituir los valores y operar tenemos una distancia total de 39.28 metros, ¿sí? En este caso hay un pequeño error en esto, pero es solamente 39.28 metros, ¿ya? Esa es la distancia total. No puede ser segundos, porque entonces es una velocidad. Entonces usted omita esa diagonal y esa S para tener un total de 39.28 metros. Es la distancia que se tarda. Muy bien. Aquí hay un ejercicio que les planteo. Alguien patea un balón de fútbol y este sale despedido a un ángulo de 40 grados y una velocidad de 25 metros. Sabiendo que la constante gravitatoria otra vez es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, calcule
ya la altura máxima del balón, el tiempo total que permanece en el aire. Vean que ahora no le piden el tiempo de altura máxima, sino que le piden el tiempo total que permanece en el aire. Y una de las técnicas muy efectivas para calcular el tiempo total es pues calcular el tiempo en que tarda en subir y llegar a su altura máxima. Esto nos va a ayudar porque recuerden que en altura máxima la velocidad final en y es cero, y esto permite que podamos tener un dato extra y se nos facilite el cálculo. Calculando la altura de subida, o es decir, calculando el tiempo a la altura máxima, pues es muy fácil ya calcular el tiempo total de vuelo. Es una de las técnicas que le aconsejo lo pueda hacer, porque es una de las pequeñas variantes que tiene este tipo de ejercicios y nos puede confundir si no sabemos. Bueno, yo aprendí a calcular el tiempo hacia la altura máxima, pero no de una vez el tiempo total de vuelo. Pues es sencillo, aquí nosotros debemos proponer, bueno, si no puedo calcular el tiempo total de vuelo directamente, pues lo hago por partes. En este caso, lo que ya dijimos, calculando la altura máxima, perdón, calculando el tiempo que se llevan a alcanzar la altura máxima, y con ello multiplicarlo por 2 y ya tiene el tiempo total. Recuérdese que el tiempo de subida, de subida es exactamente el mismo tiempo de bajada, es decir, tiene el mismo valor. Por esa razón es que basta por multiplicarlo con 2, ¿de acuerdo? Y otro, la distancia que ha recorrido al caer, es decir, el alcance máximo. Si ves, acá te propongo otro tipo de planteamiento, es exactamente lo mismo que hay que calcular, solamente que descrito de otra forma, y así son los ejercicios, ¿ya? A veces se plantean de tal forma que no debemos de acostumbrarnos a una sola forma, sino a tener esa disponibilidad, ese entendimiento, y por eso a partir de ahí es bien importante conocer qué son lo que vamos a calcular, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos también, aquí te propongo un simulador para tiro parabólico, ingresando a este enlace de YouTube, en donde se explica paso a paso cómo poder elaborar tu propio simulador de tiro parabólico, específicamente en la plataforma de GeoGebra, ¿sí? Acá puedes tú ingresar y poder hacer tu propio simulador, y esto te lo voy a dejar en la descripción también, y también un enlace en donde puedes encontrar las fórmulas para ir utilizando ahí en GeoGebra, las fórmulas del tiro parabólico, para que puedas construir tu propio simulador, y que esto te pueda servir para comprobar o corroborar los valores que tienes calculado en los ejercicios de tiro parabólico. Es de mucha utilidad, así que lo que se necesita es empeño, un poquito de ganas de conocer un poco más de física y disfrutarla, porque es realmente emocionante poder calcular este tipo de ejercicios, ¿sí? Sin muchos errores como pasaron en algún momento, pero así es la física, ¿ya? Es exactamente muy interesante poderlo calcular y muy interesante poderlo trabajar de esta forma. Así que yo les agradezco por este tiempo que se han tomado para ver este video, y bueno, a disfrutar los ejercicios y los temas de física, que al final son muy interesantes, pero que sobre todo nos ayudan a enriquecer nuestro conocimiento. Así que bendiciones a todos y gracias por su atención.